Decíamos ayer que empezamos a recorrer el Evangelio de Lucas en la lectura continuada que hacemos. Ya pasamos al principio de año por el de Marcos, después el de Mateo. Y ahora este Jesús que ayer lo presentaban en la sinagoga de Nazaret, conocido pero desconocido a la vez, ahora llega a Cafarnaúm, que es como la sede de donde va a generar toda la vida pública de Jesús. Allí en Cafarnaúm está la casa de Pedro y ese es el lugar clave desde donde van a comenzar todo el trabajo y toda la vida. Es a orillas del mar de Galilea, el lago de Galilea, pero a los ojos de los paisanos era un mar. Y en esa realidad la sinagoga es el lugar donde cada sábado se escucha la palabra de Dios y donde los rabinos, los maestros, hacen la interpretación. No es el templo, es más bien como una gran sala de catequesis. El templo estaba solamente en Jerusalén y ahí solamente se hacían los sacrificios. Y en la sinagoga hay algo que es absolutamente contradictorio. Es un lugar de Dios y sin embargo hay alguien endemoniado. Hay que entender que de ese modo descubrían o denominaban a realidades para las que hoy sí tenemos nombre. Generalmente cuestiones que tienen que ver con lo psicológico, con lo psiquiátrico, pero que sin embargo, al describirlo desde lo sintomático, marcaban esa realidad. Piensa en alguien que está cursando una depresión profunda, una esquizofrenia o alguna otra realidad que toca dolorosamente el interior del corazón del hombre. Para quienes conviven y para la misma persona es como una realidad eso de haber perdido la propia libertad, la propia personalidad, no ser uno mismo. Y le ponían el nombre que podían, o mejor dicho, desde lo sintomatológico marcaban muy bien las cosas. Era eso. Pero ni en lugar de la palabra o una palabra repetida como loros, para ser más claro y más específico, no pudo tocar el corazón de este hombre, no le pudo devolver la salud, la dignidad de ser hijo, en lugar de sentirse en casa, una palabra que no lastima, que no ofende. Y el Evangelio comienza y termina del mismo modo con el asombro de la gente, que es enseña con autoridad. La autoridad tiene que ver con esa tarea paternal, o más bien maternal, de saber darle a cada uno la ración de comida que necesita. No es lo mismo aquel que hacía un trabajo fuerte en el campo que aquel que tenía que ir después a llevar, no sé, el producto de lo que habían conseguido en el gallinero al mercado. Obviamente que eran distintos esfuerzos. Y se necesitaba distinta cantidad de comida para un momento y para otro. La autoridad tiene que ver con eso, con saber darle a cada uno lo necesario para que se alimente y para que pueda vivir. Es paternal y es maternal a la vez. Y Jesús tiene eso. Sabe qué es lo que necesita cada uno. Y seguramente que se metió dentro del hambre más profunda de este hombre, que no era solamente una cuestión de salud, sino una cuestión más importante. Tenía que ver con su propia vida, su desorientación más básica, más fuerte. Ese es el Jesús del Evangelio. Un Jesús que se adentra en el mundo del dolor. Un Jesús donde la palabra repetida como loros, que no cura, le tiene que dar paso a esta palabra de Dios, que lo que dice, lo hace. Un Jesús que se pone al ladito o adentro de cada uno para devolverle la dignidad de hijos, para hacerlo sentir en familia. El Evangelio de Lucas, entre los cantos de la Virgen, de Simeón, de Zacarías y los signos de la misericordia, es el Evangelio de la alegría. Seguramente que para este hombre también fue eso, el encuentro con Jesús, una alegría plena que le transformó la vida, no solamente en una cuestión de salud, repito, sino que tocó la interioridad más profunda, su corazón más hondo,
para llenarlo de esa experiencia de Dios y ese vacío existencial darle un sentido y un camino. Que también ese mismo Jesús del Evangelio vuelva a nosotros, a tocarnos el oído y el corazón, para que la palabra que escuchamos no sea una palabra repetida como los loros, sino una palabra que nos transforma, nos toca, nos da vida. Que así sea.